etapas por las que transcurre, lo que tiene que ver con el tema del transporte, del transporte o la movilización de los ácidos grasos desde el sitio de almacenamiento al sitio donde se va a utilizar, y hablamos sobre el catabolismo como tal. Incluso hicimos cálculos relacionados con la cantidad de portadores energéticos que se producen durante la beta-oxidación o la posterior actividad del ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico. La clase de hoy va a revisar el tema de biosíntesis de lípidos. Vamos a hablar de biosíntesis de ácidos grasos, de glicerofosfolípidos, de fosfolípidos y de colesterol y sus derivados. No es una clase muy larga, aunque les luzca mucho lo que les estoy diciendo, verán que no es muy larga la clase, y después vamos a tener el seminario de integración del metabolismo, que es el último antes del examen. Para este seminario se supone que se genere también una infografía. Obviamente yo no les voy a pedir la infografía esta semana, que además tienen que estudiar para el examen la próxima semana. Se la voy a pedir para la semana 13. Yo se lo voy a recordar, no se preocupen, para que entreguen la infografía la semana 13 y no se les complique con el examen. Bueno, vamos a comenzar como siempre hacemos, revisando el cuestionario de la semana pasada. Los resultados del cuestionario fueron ahí, 15 algo de nota. Y bueno, vamos a ver cada una de las preguntas. Escogí el de Eva Caterín, que no está por acá. La primera pregunta dice: ¿a qué temperatura habría que colocar una mezcla de ácido palmítico y ácido palmitoleico para que esté totalmente sólida? Estas son las temperaturas de fusión de ácido palmítico y palmitoleico. Yo les decía que si en el examen hay algo relacionado con el tema, obviamente yo les proveería de las temperaturas de fusión, o porque a veces no me interesa que evalúen exactamente temperaturas, sino que de pronto solo comparen mezclas de ácidos grasos, y solamente viendo las características de los ácidos grasos podrán saber si la temperatura de fusión es mayor o menor, aunque no haya un número ni haya nada que calcular. ¿Está bien? Bueno, si la temperatura es 63 y menos 0,5, para que esté totalmente sólida tendría que estar por debajo de la temperatura de fusión del ácido graso, que tiene menor temperatura de fusión. Por eso la respuesta es 2 grados bajo cero. Si estuviera a 37 grados, el ácido palmítico está sólido, porque él necesita 63 para estar fluido, pero el ácido palmitoleico estaría fluido. Si estuviera a 0 grados por el estilo, ahí está en el borderline, a 65 grados ambos estarían fluidos, obviamente, y por debajo de menos 0,5, o sea, menos 2 grados en este caso, ambos ácidos grasos en la mezcla estarían sólidos. ¿Está bien? O sea, por eso es por debajo de 0,5 o de menos 0,5. ¿Quedó claro? La segunda dice: los ácidos grasos son moléculas policarboxiladas cuya temperatura de fusión depende solamente del número de insaturaciones que posea la molécula. ¿Por qué razón es falso? Primero, porque es monocarboxilado. Correcto, ese es el primer elemento. ¿Y por qué otra característica o por qué otro tema es falso? ¿No entendí? Porque dice que la temperatura de fusión depende solamente del número de insaturaciones. ¿De qué más depende? Del largo de la cadena carbonada. Mientras más larga la cadena, mayor temperatura de fusión. Entonces tiene 2 características que lo hacen falso. Son monocarboxilados y la temperatura de fusión depende de 2 parámetros como mínimo: el largo de la cadena y el número de insaturaciones, que puede ser 0 o puede ser 1 o 2, lo que sea. Ahora, este tipo de pregunta también es bastante recurrente en el examen. Hay una pregunta donde van a tener que calcular bastante de este tipo de cosas. Yo les decía que nunca va a ser el cálculo total de la cantidad de ATP o algo así, pero sí por etapas durante la beta-oxidación, durante el ciclo de Krebs, cuántos NAD, cuántos FAD, cuánto se produce en el ciclo de Krebs a partir de los acetil-CoA de la beta-oxidación, ese tipo de cálculos intermedios. Aquí dice:
durante la betaoxidación del ácido mirístico, que tiene 14 carbonos, y como pueden ver es saturado, se producen ¿cuántos NAD y cuántos acetil-CoA? 6 y 7. Primero porque 14 dividido por 2 es 7, que es el número de acetil-CoA. Menos 1, número de NAD. Correcto, estos demás están incorrectos. Si en vez de NAD fuera FAT, si aquí dijera FAT, ¿cuál sería la respuesta? La misma exactamente. Por supuesto, la misma exactamente. Correcto, muy bien, perfecto. La próxima y última pregunta dice, la lipasa dependiente de glucagón es una hormona pancreática fundamental para la digestión de lípidos en el intestino delgado. ¿Por qué es falso? Primero porque es una enzima, no es una hormona, es lo primero. Y segundo, porque además tiene otra cosa falsa. ¿Cómo? Porque no tiene nada que ver con el páncreas. La lipasa dependiente de glucagón está en los adipocitos. La que viene del páncreas es la lipasa pancreática, que es la que tiene que ver con los ácidos, con las sales biliares, el catabolismo de los lípidos en la digestión, ya. Pero la lipasa dependiente de hormona, dependiente de glucagón, esa lipasa está en los adipocitos, esperando que haga falta movilizar grasas para la obtención de energía. Por lo tanto, hay dos razones por las que es falso. No es una hormona, es una proteína, una enzima. Y segundo, no tiene nada que ver con la digestión de lípidos, no se produce en el páncreas, está en los adipocitos. ¿Está bien? Listo. Recuerden, eso es muy importante, no se confundan. Una cosa es, igual que pasaba con las proteínas, que la ubiquitina tiene que ver con el catabolismo de proteína intracelular y la tripsina y quimiotripsina en el intestino y la digestión, aquí es igual. La lipasa pancreática tiene que ver con la digestión de lípidos en el intestino. La lipasa dependiente de hormonas tiene que ver con el catabolismo de triglicéridos en los adipocitos. ¿Está bien? En la primera pregunta, vamos a movernos. La primera pregunta te pide identificar a qué temperatura habría que ponerlo, a poner la mezcla, quiero decir, para que esté totalmente sólida. Para que esté sólida, tiene que estar por debajo de la temperatura de fusión, por debajo. Si esto es menos 0,5, 0 está por arriba, no está por abajo, 0 es muy caliente, 0 lo tendría fluido, ¿ya? Porque es muy caliente, entre comillas. Bien, correcto, ese fue el cuestionario. Y miren que vamos a seguir hablando de estos temas, porque para la clase de hoy vamos a empezar, como ya les dije, vamos a estar hablando de biosíntesis de lípidos, pero vamos a empezar con un Kahoot que va a volver sobre estos temas, para insistir un poquito más en lo que acabamos de hablar, para acabar de consolidar bien algunos aspectos de la clase anterior. Entonces les sugiero, les pido por favor que accedan al Kahoot. Son 5 preguntas nada más, es muy rápido, pero otra vez nos va a permitir revisar esto para que no queden dudas, ¿no? Creo que no todos se van a poder unir, aceptará 20 a lo sumo, pero igual los que puedan unirse, por favor.
vamos a comenzar entonces. ¿Alguien más se está conectando? ¿Sí o no? Ya. Uno de los siguientes lípidos es un ácido monocarboxílico: esfingolípido, ácido graso, colesterol, glicerofosfolípido. ¿Cuál de ellos es monocarboxílico? Esfingolípido, glicerofosfolípido, ácido graso, colesterol. Wow, ahora mismo acabamos de hacer en un cuestionario una primera pregunta donde habíamos dicho que era falsa la respuesta, la afirmación, porque decía que era que los ácidos grasos eran policarboxilados o algo así. Y aquí estoy haciendo la misma pregunta al revés. ¿Cuál es monocarboxílico? Obviamente los ácidos grasos tienen un solo grupo carboxilo. De hecho, los demás no tienen grupo carboxilo. ¿Está bien? Ay, perdón, se me fue la oxidación de un ácido graso de 18 carbonos induce 9 vueltas del ciclo de Krebs. Esta nomenclatura es importante porque en el examen van a poder distinguir qué cálculos hacer en base a esa nomenclatura. ¿Está bien? Muy bien, ¿es verdadero? Claro que sí. Tiene 18 carbonos, por lo tanto tiene ¿cuántos acetil-CoA? 9, e induce 9 vueltas del ciclo de Krebs. Si en el examen se preguntara, por ejemplo, porque en el examen puede haber una pregunta que diga, a partir, ¿qué tal?, de la oxidación de este ácido graso, ¿cuántos NAD se producen en el ciclo de Krebs? Así de frente. Para saber cuántos NAD, ustedes tienen que saber primero cuánto acetil-CoA se produce. Por cada acetil-CoA, 3 NAD. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto NAD se produciría en el ciclo de Krebs? 27. 27. ¿Cuánto FAT? 18. 9. ¿Y cuánto GTP? 9 también. Correcto. O sea, puede ser que la pregunta no sea directamente ¿cuánto acetil-CoA hay? No. La pregunta puede ser ¿cuánto se produce ya en el ciclo de Krebs? Para eso tienen que saber cuánto acetil-CoA hay. Bien. Yo siento en primer lugar, Analí y Gonzalo. Próxima pregunta, ¿verdadero o falso? Los kilomicrones son lipoproteínas muy importantes en el transporte de lípidos ingeridos en la dieta. Los kilomicrones son lipoproteínas muy importantes para el transporte de lípidos ingeridos en la dieta. Por supuesto que sí, son sumamente importantes. En general, las lipoproteínas aseguran el traslado de las grasas a través de la sangre para evitar la interacción con el agua, digamos así. Especialmente los kilomicrones son las lipoproteínas más grandototas que se arman, se ensamblan en el epitelio intestinal para trasladar desde el epitelio hacia el hígado en primer lugar y los tejidos del hígado en primerísimo lugar, las grasas que han sido consumidas en la dieta. ¿Está bien? Por lo tanto es verdadero. Próxima pregunta. En la oxidación hasta acetil-CoA del ácido graso 16,1 se produce hasta acetil-CoA se produce
Solo una persona respondió bien. No puedo creerlo. A ver, primero, si tiene 16 carbonos, ¿cuánto acetil-CoA se produce? 8. Así que solo estas tres son opciones. Esta no tiene ningún valor. Solo estas tres. ¿Cuántas insaturaciones tiene? Una. ¿Eso qué afecta? La cantidad de fat. Por lo tanto, ¿cuánto NAD se va a producir? 7. ¿Cuánto fat? 6. Por lo tanto, esta tampoco es válida, porque 7 y 7 es solo si fuera saturado. Bien, nada más quedan estas dos opciones. Y esta de aquí, lo que tiene son las coenzimas oxidadas, no reducidas. Es esta la respuesta. ¿Está bien? Esta es la respuesta porque aquí están oxidadas. En la beta-oxidación se reducen. Correcto. Annalikin es, fuiste la única que respondió bien, evidentemente, porque fuiste la que subiste acá. Última pregunta. La oxidación de ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial, para lo cual es importante la lanzadera de carnitina. La oxidación de ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial, para lo cual es importante la lanzadera de carnitina. Wow, es súper, ultra, mega importante la lanzadera de carnitina, porque si no, ¿cómo los ácidos grasos llegan a la matriz mitocondrial? Para beta oxidarse hace falta lanzadera de carnitina. Hoy vamos a estudiar otra lanzadera, citrato malato, que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos, y en el examen, entre las situaciones que se pueden presentar, yo les puedo preguntar, dada esta realidad que les cuento, ¿estará activa la lanzadera citrato malato o la de carnitina? En otras palabras, les estoy preguntando, ¿se están sintetizando ácidos grasos o se están catabolizando? O sea, tienen que tener claro que esas dos lanzaderas, una de ellas la vamos a estudiar hoy, tienen como actividades opuestas, digamos. La de carnitina tiene que ver con el catabolismo. La de citrato malato, que veremos hoy, tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos. Entonces, Gonzalo está en tercer lugar. En segundo lugar quedó Yossi, que estuvo al principio ahí liderando el podio. Y en primer lugar quedó Analia. Muy bien, excelente. Valerie y Karen quedaron cuarto y quinto. Muy bien. Listo, entonces vamos a avanzar con la clase de hoy. ¿Saben una cosa? Esto es como una reflexión personal, porque a mí también me pasa, ¿no? Cuando uno hace estas cosas del Kahoot y qué sé yo, y gana o queda, a uno le da como si se hubiera ganado un gran premio, ¿eh? Uno en el fondo dice, yes, aunque sea una bobería, y uno, sí, fui yo. Dime. Claro, pero si aquí hubieron dos, aquí serían 7. Si hubiera 0 sería 7 igual. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar la clase. El día de hoy ustedes van a conocer las etapas de la biosíntesis de ácidos grasos, cuerpos cetónicos también. Van a conocer las etapas de la biosíntesis de glicerofosfolípidos y efricolípidos, colesterol y sus derivados, y los mecanismos de regulación de biosíntesis de líquidos. Por ahí hablaremos de un par de mecanismos de regulación. ¿Saben? Bueno, Sofi nos trae como siempre la agenda. Vamos a estar hablando de síntesis de ácidos grasos, efricolípidos, glicerofosfolípidos, colesterol, regulación. Hay una imagen con algunas patologías que tienen que ver sobre todo con el tema de los angiósidos, lo veremos en su momento. Esta imagen ya la usamos en la clase pasada. La clase pasada habíamos visto que el proceso de beta-oxidación y de biosíntesis de ácidos grasos transcurría en 4 etapas. 4 etapas que además eran compuestas: oxidación, reducción, hidratación, deshidratación, oxidación, reducción, clivaje, condensación.
Habíamos visto también que realmente estas 4 etapas se repiten una y otra vez hasta que el ácido graso termina transformado completamente en acetil-CoA. Por eso es el tema de dividir entre 2 el número de carbonos del ácido graso para saber cuánto acetil-CoA se produce. Y cada vez que contamos 2 carbonos, estamos diciendo que han ocurrido estas 4 reacciones. Una vez, otra vez, otra vez, que yo además les decía que se comporta como una especie de espiral, una espiral descendente. 16 carbonos, 14, 12, 10, 8. No es un ciclo, porque cada vez que terminan estas 4 reacciones, el acil-CoA que resulta al final es más corto. Por lo tanto, no es un ciclo. No terminamos con la misma molécula que empezamos. Es una más cortica, más cortica, más cortica y más cortica. A ver, hasta que terminamos con acetil-CoA. Bueno, pues acá ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Las reacciones son una vez y otra vez y otra vez, pero en vez de ir poniéndose corta, se va poniendo largo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, lo que sea. ¿Bien? Entonces, en ese sentido es muy parecido el proceso. Los eventos ocurren en este mismo concepto, digamos, de ir agregando 2 y 2 y 2 y 2 carbonos cada vez. Listo. Sin embargo, yo diría que eso es lo único que tienen parecido. Todo lo demás es súper diferente y lo verán. ¿Alguien tocó? No. Ya. Bien, entonces vamos a ver el proceso de biosíntesis de ácido graso. La primera diferencia es que el catabolismo ocurre en matriz mitocondrial, la biosíntesis en el citosol. Es lo primero. Lo segundo es que este proceso genera, que les voy a contar ahora, ácido palmítico. Y ese ácido palmítico después se convierte en otros tipos de ácidos grasos, se insatura, pero el elemento base, lo que resulta de lo que les voy a contar ahora es ácido palmítico. ¿Está bien? Lo primerito que tiene que ocurrir es que el acetil-CoA sea carboxilado por una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. No hay misterio. El acetil-CoA se carboxila con la acetil-CoA carboxilasa y se forma una molécula que se llama malonil-CoA. Así empieza todo en el citosol. O sea, cuando yo digo que va creciendo de 2 y 2 y 2 y 2, lo primero es formar malonil-CoA. Y esta enzima acetil-CoA carboxilasa, que por cierto depende de vitamina B7, del derivado activo de la vitamina B7, pues esta enzima es la que regula la velocidad de la biosíntesis de ácidos grasos. Es más, decide si se sintetizan ácidos grasos o no. Después veremos cómo lo hace. Bien, entonces, esto es lo primero. Lo que sucede es que el acetil-CoA, que será carboxilado en el citosol, ese acetil-CoA no está en el citosol. ¿Dónde estará el acetil-CoA? En la mitocondria. El acetil-CoA está en la mitocondria. Por lo tanto, lo primerito, o sea, esto que yo les dije que era la primera reacción, bueno, lo cero que tiene que ocurrir antes de esto es sacar los carbonos del acetil-CoA de la mitocondria, sacarlos. Y para eso hace falta un sistema de lanzadera de transporte a través de la membrana mitocondrial, que es el llamado o la llamada lanzadera citrato-malato. ¿Cómo funciona? El acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato, lo mismo que ya conocemos en el ciclo de Krebs. Cualquiera diría, ay, el acetil-CoA va para el ciclo de Krebs. No, el acetil-CoA se condensa con oxaloacetato y el citrato sale de la mitocondria y luego es escindido para producir otra vez lo mismo, oxaloacetato y acetil-CoA. El acetil-CoA se va a sintetizar ácidos grasos. ¡Bum! Y el oxaloacetato tiene que regresar. ¿Cómo regresa? Bueno, hay una enzima que es la enzima el oxaloacetato primero se transforma en malato, luego la enzima málica transforma el malato en piruvato y el piruvato es el que regresa para reconstituir los carbonos en la matriz mitocondrial. O sea, el citrato
Por cierto, un paréntesis, yo les dije, cuando estudiamos ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs no solo era para producir portadores de energía, sino también era para sacar carbono, para sintetizar cosas. Mírenlo acá. Estamos sacando carbonos del ciclo para sintetizar ácidos grasos. Bien, cierro paréntesis. Bueno, a lo que iba. Citrato termina, regresando en forma de piruvato y así se mantiene vivo este proceso. Bien, dos cosas que quiero destacar acá. Primero, ¿de dónde viene este acetil-CoA? ¿De dónde? No, ¿de qué molécula? De la glucosa. Esa glucosa que usted se come. Yo no como nada de grasa, nada, ni un pedacito de mantequilla, ni mayo, nada. No, yo la grasa la odio. Ay, hijo, ¿por qué tú tienes los boliches estos aquí al lado? No sé, no entiendo. Hijo, es porque la glucosa termina en acetil-CoA y el acetil-CoA, me da pena que te lo diga, se convierte en ácido graso. Los carbonos de la glucosa terminan siendo ácido graso. No todos. Una parte de los carbonos de la glucosa obviamente se almacenan como glucógeno en el hígado y en los músculos. Pero cuando ya el glucógeno dice, hasta aquí, ya no cabe más glucógeno, ¿dónde metemos la glucosa? ¿La botamos? No, ni loco, ¿cómo la vamos a botar? La insulina jamás permitiría botar glucosa. La insulina va a coger la glucosa, la va a meter en los adipocitos y cuando ingreses a los adipocitos que vayan a la glucólisis. Esa glucólisis no es para tener energía, no, es para tener piruvato y acetil-CoA y de ahí, cutuplum, sintetizar ácidos grasos. Entonces, esos carbonos de la glucosa terminan en ácidos grasos. Esta es una de las evidencias que yo se lo he dicho otra vez y aquí lo confirmo, de que la glucosa no solo entrega energía. Uno siempre piensa la glucosa es una fuente de energía en la glucólisis. No. La glucosa a veces entra a la glucólisis solo para esto, para donar carbonos, para que sus carbonos se usen para otra cosa. Es por eso que las células que proliferan mucho, como las células tumorales, como los linfocitos, que proliferan mucho, consumen mucha glucosa. Porque si usted se va a dividir, tiene que fabricar membranas y tiene que fabricar ácidos grasos. Por lo tanto, tiene que incorporar mucha glucosa para tener acetil-CoA y sintetizar grasas. ¿Está bien? La esencia de lo que les acabo de contar, para resumir, es los carbonos de la glucosa en determinadas circunstancias y en determinados tejidos. Por ejemplo, los adipocitos, las células hepáticas, pero sobre todo adipocitos, los carbonos de la glucosa pueden terminar como ácido graso y terminan como ácido graso. No les tengo que decir que una hormona que hace que todo esto sea muy activo es la insulina, porque la insulina quiere guardar y va a guardar grasas. ¿Está bien? Entonces, lanzadera citrato malato. ¿Qué otra cosa quiero destacar acá? Esto. Hasta ahora, con lo que nosotros sabemos, o con lo que ustedes saben, tú sabes que me di cuenta que tus dos apellidos son iguales. Pero, ¿cómo dos apellidos tan...? Es que el hermano mayor de mi papá adoptó a mi mamá para que se fuera a Japón. Ahí mi mamá se conoció con el hermano menor de mi papá y se casaron. Ay, porque yo dije, ¿cómo es posible? Ni Chisaka, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, no sé que tú me digas, profe, ni Chisaka es como decir Pérez en España. No es tan común. Ya. Muy bien. Bueno, a lo que íbamos. De lo que nosotros sabemos, el NAT-fosfato reducido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el NAT-fosfato reducido? ¿De dónde viene? ¿De qué ruta? De la fase oxidativa de la ruta pentosa fosfato. Aquí les estoy diciendo que además viene de la enzima málica. O sea, la enzima málica que participa en este proceso, en esta lanzadera, genera NAT-fosfato reducido, que ya verán que también sirve para esto. Porque yo les dije, desde que estudiamos la ruta pentosa fosfato, yo les dije, el NAT-fosfato reducido es útil
para sintetizar ácidos grasos. Pero eso todavía yo nunca se lo he enseñado. Se lo voy a enseñar hoy. Y lo que les estoy diciendo justo ahora es que además de ese NAD-fosfato, de la ruta pentosa fosfato, la enzima málica también va a dar NAD-fosfato reducido para este proceso. Y de hecho, mírenlo acá. Cuando vamos a sintetizar, ácidos grasos, las dos reacciones de reducción que ocurren son reacciones en las que el que dona electrones es el NAD-fosfato reducido. Finalmente vemos la ruta en la cual el NAD-fosfato reducido es útil, porque hasta ahora solo sabíamos que servía para esto, pero nunca lo habíamos visto. Habíamos visto el efecto sobre el glutatión, eso sí, pero no habíamos visto su papel en la síntesis de ácidos grasos, que como ya les expliqué, estas cuatro reacciones se repiten y el ácido graso crece y crece y crece hasta tener ácido palmítico, y el ácido palmítico entonces luego es transformado por otras enzimas para ponerlo más largo, para introducir insaturaciones, todos los cambios que lleva un ácido graso, pero la estructura base es el ácido palmítico. ¿Está bien? Entonces, insisto, en estas cuatro reacciones que ya habíamos visto, bueno, de manera muy general, no entramos en detalle, hay dos eventos de reducción que dependen de NAD-fosfato reducido. ¿De dónde viene? De la fase oxidativa de las pentosas fosfatos y de la enzima málica. ¿Bien? Ahora viene lo que nos gusta a todos. Esta pinta onda piruvato deshidrogenasa, recuerdan que era así un montón de flechas para allá y para acá. Esto es así también para la acetil-CoA carboxilasa. Recuerdo, acetil-CoA carboxilasa, ¿cuál es esta? La primera, la que carboxila la acetil-CoA e inicia el proceso. La acetil-CoA carboxilasa, por lo tanto, es una enzima que le gusta, su función es armar grasas. Bien. ¿Quién? Que por cierto, mírenlo aquí, acetil-CoA, malonil-CoA, y va formándose el ácido graso. Listo, esa es la acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué hormona será amiguita, íntima, best friend, como llaman? ¿Cómo es? Ay, había un programa en Inglaterra que se llama Best British Friend, una cosa así. ¿Cómo será? ¿Qué hormona será amiguita íntima de la acetil-CoA carboxilasa? La insulina, porque la insulina le gusta guardar grasa, guardar glucógeno, ¿no? Entonces, esta insulina, ¿cómo la regula? ¿Cómo la activa? Bueno, la insulina lo que hace es que inhibe a una enzima que se llama AMP quinasa. Y como la inhibe, la acetil-CoA carboxilasa estará fosfatada, no tiene fosfato, y estará activa. Bien. La AMP quinasa normalmente, si llega a fosforilarla, la bloquea. Déjame ver si Dios me ayuda con alguna de estas. La acetil-CoA carboxilasa, si está fosforilada, no funciona, ¿verdad? Entonces, la enzima que la fosforila es regulada por la insulina. La insulina le dice, estate quieta, pirubata, apaguemos usted, y por lo tanto esta está activa, porque la insulina quiere que se sintetice grasa, que se guarde la glucosa. Por cierto, recuerden que la labor de la insulina empezó, esto es importante que lo tengan claro, la labor de la insulina empezó desde que usted se comió el helado y llenó su sangre de glucosa. Ahí la insulina cogió la glucosa, la metió en la célula a través de los GLUTs, activó la exoquinasa, activó la piruvato quinasa, activó la fosfofructoquinasa, activó la piruvato deshidrogenasa, se sintetizó acetil-CoA, y con el acetil-CoA ahora está activando a esto para tener grasa. La historia de la insulina no empezó aquí. La historia de la insulina empezó desde que usted se comió la cucharada de helado. Correcto, ella hace todo eso y además va en el hígado y activa la glucógeno sintasa para que haya glucógeno en el hígado. Todo eso hace la insulina. Imagínense los pobres diabéticos. ¿Bien? Entonces, la insulina quiere que haya grasa guardada.
Por lo tanto, ella apaga la MP quinasa y esta enzima está activa. ¿Quién es el enemigo número 1 archiconocido de la insulina? Glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón lo que hace es que activa a una quinasa de esta quinasa. Esta quinasa se activa por acción de una quinasa y cuando se activa inhibe la acetil-CoA carboxilasa. O sea, el glucagón, escuchen esto, el glucagón activa al inhibidor de la acetil-CoA. No, es más difícil todavía, espérate. El glucagón activa a un activador del inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Dios mío, era necesario que fuera tan complicado, de verdad. Miren, vamos a ser prácticos. Vamos a hacer, activa al activador del inhibidor. No. Espérate. Activa al activador del inhibidor. Sí, exactamente. Total, como activa al activador del inhibidor, la enzima acetil-CoA carboxilasa se bloquea. Pero decía, vamos a ser prácticos. Aquí lo importante, ¿qué cosa es? Primero, la acetil-CoA carboxilasa, ¿qué tipo de regulación tiene? ¿Alostérica o covalente? ¿Cómo alostérica, mijo? Si esto es fosforilar y desfosforilar. Covalente. Regulación covalente, en donde las hormonas juegan un rol protagónico, ¿sí o no? Listo. La insulina la activa para que haya grasa. El glucagón la inhibe porque el glucagón no quiere sintetizar grasa, quiere degradarla. Ya se acabó. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Sí? Si recuerdan de la clase pasada, el glucagón activa la lipasa dependiente de hormonas. O sea, el glucagón llega al adipocito y hace a la misma vez dos cosas. Lipasa dependiente de hormonas, actívate y degrada grasas. Acetil-CoA carboxilasa, bloquéate. Obviamente, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Degradas grasa y bloqueas la síntesis. Eso hace el glucagón. La insulina quiere lo contrario. Quiere guardar grasa. Una vez más, cuando está activa una condición y otra, lo mismo de siempre. Usted come y habrá mucha insulina y por lo tanto síntesis de grasa. Usted está en ayuno o está haciendo ejercicio y lo que habrá es glucagón y se degrada la grasa. Obvio, eso es básico, elemental, nada nuevo, nada que no hayamos visto desde hace 2 meses atrás. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima fundamental para controlar la síntesis de ácidos grasos, es regulada por mecanismos covalentes donde insulina y glucagón tienen protagonismo. Insulina activa, glucagón apaga. Se acabó. ¿Bien? Y esto que está acá para estudiar está espectacular. Miren, esto es la integración de lo que vimos en ruta pentosa fosfato y de lo que acabamos de ver hoy para sintetizar ácidos grasos. ¿Cómo funciona? Nos llenamos la boca de glucosa. Una parte va para el hígado a sintetizar glucógeno y la otra va para los adipocitos. La glucosa se transforma en piruvato, piruvato se forma acetil-CoA en la mitocondria, el acetil-CoA se une al oxaloacetato y se forma citrato. Normal, aquí debería haber el ciclo de Krebs, pero no. El citrato, como estamos en un adipocito que lo que hay es que guardar grasa, lanzadera citrato malato y sale. Cuando sale, vuelve a dividirse. Lo mismo que se unió, ahora se separa. Acetil-CoA, oxaloacetato. El oxaloacetato, ¿qué hace? Regresa en forma de piruvato. Y en ese regreso hay una enzima que se llama málica que produce NAD-fosfato reducido. Bien. Por otra parte, en el adipocito, ya ustedes saben que está muy activa la ruta pentosa fosfato, la fase oxidativa. Y se produce NAD-fosfato reducido. Entonces, este que viene de la enzima málica
y este de la ruta pentosa fosfato ayudan a que se sintetice ácido graso a partir del acetil-CoA. Listo. Ese es el resumen de lo que hemos visto, integrando además el valor de la fase oxidativa de la ruta pentosa fosfato. No se olviden nunca de la enzima málica. Si la fase oxidativa no funciona, hay manera de rescatar la síntesis de ácidos grasos. Con la enzima málica algo se puede hacer. ¿Qué pasa si inhibimos la ruta pentosa fosfato? Queda la enzima málica. ¿Qué pasa si además inhibimos la enzima málica? Ah, no, mijo, ya tírate delante un tren, ya. No hay nada que hacer. ¿Está bien? Entonces eso tienen que tenerlo claro. Que hay como dos niveles para cerrar la llave de los ácidos grasos. No hay pentosa fosfato, no hay enzima málica. Ahórcate. No vas a tener cómo sintetizar ácidos grasos porque no habrá nadfosfato reducido. Bien, este es el resumen de lo que hemos hablado. Y ya para terminar, bueno, porque vamos a dar un receso ahora, vamos a concluir lo que hemos dicho hasta ahora. La biosíntesis de ácidos grasos, que ocurre sobre todo en los adipocitos, también en los hepatocitos, es un proceso que está estimulado por la insulina, ocurre en el citosol, depende de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa como reguladora fundamental, inicia con acetil-CoA y ese acetil-CoA ¿de dónde viene? De la glucosa. Sale de la mitocondria con lanzadera citrato malato y ahí necesita nadfosfato reducido, que viene de fase oxidativa, de pentosa fosfato y de enzima málica. Ese es el resumen. Caramba, se me pasó algo así. Y sobre todo, insisto, este mensaje de que los carbonos de la glucosa son elementos fundamentales para sintetizar otras moléculas. Eso lo vamos a decir muchas veces en esta clase porque vamos a ver hasta dónde pueden llegar esos carbonos de la glucosa, cuántas cosas pueden derivar de esos carbonos de la glucosa, al menos hablando de lípidos, claro que es lo que nos toca hablar hoy. Correcto. ¿Alguna duda, alguna precisión que necesiten? Vámonos a un receso hasta las 3 de la tarde. Y así voy a aprovechar y actualizo la asistencia. Bien.